no es que sea una opción. Lo que te marca ese desideratum, esa duda, es el crecimiento. Entonces, eso es lo que determina la necesidad de reestructurarte de otra manera, a través, por ejemplo, de una sociedad holding, ¿no? Es decir, ninguna empresa familiar nace ni debe nacer con una estructura holding, es absurdo. Eso, conforme creces y conforme generas estructuras funcionales en primera generación, divisionales en tercera, cuando tienes varios negocios y colocas en diferentes sociedades esos negocios y cada negocio, por ejemplo, por simplificar mucho, se gestiona por parte de una rama familiar, entonces generas estructuras divisionales. ¿Para qué lo haces? Precisamente para crecer mejor, para potenciar mejor ese crecimiento y ganar más dinero, y también para evitar la posibilidad de tener conflictos familiares, ¿no? Para evitar que los conflictos te afecten al funcionamiento de las sociedades operativas en las que están diversificadas esos negocios. O sea, nadie debe nacer con una sociedad holding, es absurdo porque no has crecido todavía. O sea, no hay un fundador que sea capaz de crecer el primer día, eso no es posible. La estructura holding no debe estar motivada por la existencia del conflicto, sino que hay que evitarlos planificando la posibilidad de que puede llegar a pasar. Hay que saber que esa necesidad de estructurarte de otra manera va a llegar con el crecimiento, primero del core business, del negocio con el que nació la compañía y de la consecución de esa diversificación. Con esa diversificación te va a llegar la necesidad de estructurarte de otra manera y posiblemente pues a través de una sociedad holding, una vez que has colocado los diferentes negocios en sede de distintas sociedades. Eso es muy importante, ¿no? A eso ayuda mucho la sociedad holding. En realidad da sentido a la necesidad de crecer, ¿no? Y a la consecución de ese crecimiento. Al final ayuda también mucho a imbricar en la función directiva del grupo la necesidad sana de obtener el mayor beneficio posible, invirtiendo, tanto a corto como a largo, lo menos posible. ¿Para qué? Para poder retribuir al accionista lo más posible y a los directivos y al personal lo mejor posible también. O sea, esto es la función fundamental de un consejo de administración. Y esto es lo que en Confianz también tratamos de convencer y explicar a nuestros clientes. Es muy sano, es decir, en la calle hoy en día a veces no se ve bien, ¿no? El que digas, pues tenemos que ganar el mayor dinero posible, pues no es nada insano. Es decir, si obtienes un beneficio y ganas el mayor dinero que puedas, al final esto va a revertir en la sociedad, va a revertir en tus accionistas y va a revertir en tus trabajadores. ¿No? Es tremendamente sano. Y esto es la función absolutamente esencial que tiene que preservar un consejo de administración.